Cristo, hermanos? Bueno, paz de Cristo. Vamos a abrirnos la Biblia en Hechos capítulo 16. Hechos en su capítulo 16. Hechos en su capítulo 16, versículo 31. Amén. Hechos 16, 31. Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muy bien, hoy vamos a estar estudiando acerca de la salvación. Amén. Amén. ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Amén. Vamos a San Juan capítulo 3. San Juan, en su capítulo 3. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, 16, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén, hermanos. Bueno, vamos a San Juan 10, otro versículo más. San Juan 10. San Juan 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén, hermanos. Bueno, la idea que han tenido muchos religiosos es que la salvación, una vez que nosotros decimos acepto a Cristo Jesús, automáticamente la persona ya es salva. ¿Eh? ¿Qué es eso de ser salva? Bueno, de que ya va a vivir con Cristo por toda la eternidad y que esa salvación nadie se la puede quitar, nadie se la puede arrebatar. Él es salvo. Entonces, no importa dónde vaya, no importa lo que pase, pero es salvo. Por eso, cuando una de esas personas fallece, se bautizó, pero falleció porque se apartó del camino, ellos oran y dicen, Señor, recibe su alma porque es un hombre salvo. Amén. ¿Estamos acá? Porque dicen ellos, la salvación no se puede perder. ¿Están despiertos, hermanos? Miren, ahorita vamos a leer versículos y los vamos a estar analizando. Solamente lo que vamos a hacer es que, como siempre, que la palabra sea la que hable. Y la Escritura nos va a decir si es que en realidad la salvación no se pierde o sí se puede perder la salvación. Amén, hermanos. Y de eso hay muchos ejemplos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero tomaremos los que más evidencia aportan. Amén. Primera de Corintios, capítulo 10. Comenzamos con Primera de Corintios, en su capítulo 10. Primera de Corintios, en su capítulo 10. Versículo 1. Escuchen. Porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Amén? Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Lo están viendo? Fíjense el 2. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto.
Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No sean idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a comer. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amén, amén. Amén, hermanos. Amén. Estos hombres que nos habla el siervo de Dios nos dicen que son ejemplo de nosotros, son un ejemplo para nosotros. Y ahí hacen una mención en el versículo 2. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube, que dice, y en el mar. Fueron bautizados. Y el ser bautizados, el Señor nos declara salvo. Sí, por supuesto que nos declara salvo. Pero ¿qué dice? Comieron, bebieron del agua, pero las acciones que llevaron a cabo es lo que por eso perdieron su salvación. Amén, hermanos. Porque claramente se quedaban postrados. Fueron, ahí dice en el versículo 9, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es como ejemplo para nosotros. Que aunque hayamos comido del Señor, aunque hayamos participado, aunque tengamos, no sé, 15, 20 años en el camino del Señor, si nosotros no cuidamos nuestra vida, que dice, quedaremos en el desierto. El pueblo de Israel iba caminando hacia Canaán y el Señor les prometió y dijo, ustedes van a entrar, la promesa segura del Señor, pero todo depende de su obediencia. Ellos participaron de todas esas cosas que como iglesia también participamos. Amén. Pero ¿qué pasó? Se desviaron del camino en su corazón, dice la palabra, y quedaron postrados en el desierto. ¿Quién puede decir bíblicamente que esos que quedaron postrados en el desierto fueron salvos? Si la palabra dice que es un ejemplo para nosotros, que no tentemos a Dios. Amén, hermanos. Entonces, desde el Antiguo Testamento, la palabra nos muestra evidencia que el cristiano debe de continuar en el camino, y si se aparta del camino, si se va del camino y no vuelve al Señor, que dice, ha perdido. Amén. Vamos a seguir viendo otros versículos, que ahorita vamos a estar checando versículos bíblicos. Amén. Vamos por favor a lo que nos dice Hebreos capítulo 6, pero vaya analizando lo que tenemos usted. Puede preguntar, Hebreos en su capítulo 6. Hebreos en su capítulo 6. Amén. Todos vamos a Hebreos en su capítulo 6. ¿Lo encontraron? Dice en el versículo 4, 6, 4. ¿Encontraron? Dice así: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. ¿Lo vieron ustedes? Alguien que se apartó, alguien que se fue del camino, que ya no quiere nada del Señor, ya completamente de su vida, de Dios no quiere saber nada, dice el 4, es imposible, y fíjense, pongan atención, y no está hablando de oyentes nada más, no, que los que una vez fueron, que dice, iluminados, que gustaron del don
celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. No está hablando de nada más los que vienen de visita. Y no, sino que aquellos que fueron miembros partícipes de la congregación, que tuvieron hasta un don, fueron partícipes del Espíritu Santo. El 5, escuchen, y asimismo usaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para ser mismo Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Dice el 7, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, reciben bendición de Dios. Pero la que produce espinos, esta es la condición de la persona, pues en el dedo del Señor, y abrojos, es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. ¿A quién se refiere? A estos que participaron de la iluminación, de la bendición de Dios, del don, tuvieron un don, fueron activos, estuvieron en la congregación, pero dice que producen espinos, el 8, abrojos, esos son reprobados. Está próxima a ser maldecida y su fin, que dice, es el ser quemado. ¿Ve usted? ¿Estamos hermanos? Entonces, ¿por qué el enemigo presenta el dogma de salvo siempre salvo, así se llama ese dogma? Porque no quiere que nosotros nos preocupemos por nuestra vida. Porque una vez nosotros decimos, ya me bauticé, ya soy salvo y se acabó todo. Vaya o no vaya a la iglesia, o me presenta nada más cuando hay no sale una actividad y después me aparto, total, ya soy salvo. Eso es lo que el enemigo nos quiere hacer creer. Amén, hermanos. Entonces, yo no entiendo, o en el sentido de que no hay base bíblica que sustente entonces el por qué peleamos contra espíritus, peleamos contra los sagrados, peleamos contra tantas cosas que pelea el cristiano si nosotros ya somos salvos. ¿Les han entendido? Si nosotros ya somos salvos y nada ni nadie nos puede arrebatar, entonces ¿para qué peleamos? ¿Eso pone atención? ¿Para qué luchamos? ¿Lo están entendiendo? ¿Para qué venimos a la iglesia? Entonces vengamos cuando querramos. Pero dicen, no, tampoco así. Entonces, ¿cómo es? ¿Me están entendiendo? Ve cómo se contradice. Si ya somos salvos en automático, ya reinamos con el Señor y ya está todo, entonces ya no hagamos nada, ya lo hizo todo el Señor. No es así. Aquí está hablando de personas que perseveraron, que trabajaron, que estuvieron de lleno en el camino y de repente se apartaron, porque dice el 8, escuchen el 8, porque empezaron a producir, ¿qué dice? Espinos y abrojos. Fueron reprobados, están próximos a ser maldecidos, y su fin, no dice su fin es la salvación. ¿Su fin cuál es? Ser llamado. ¿Ve usted? Perdieron su salvación. Amén, hermanos. Estamos bien. Entonces, estos versículos que estamos leyendo, claramente la palabra, si nosotros estamos forzando como un tornillo que queremos meterle la fuerza, o torciéndolo ahí para que cuadre a lo que nosotros creemos, solo la palabra nos está diciendo. Amén, hermanos. Lo que leímos en Corintios. Esto que le pasó a los israelitas es que fueron bautizados y que quedaron postrados y no entraron a la tierra prometida. Eso es un ejemplo para ustedes. ¿Ve usted? Que podemos quedar como postrados, tirados y bueno. Eso de salvos siempre salvos es una idea maligna, principalmente de aquellos que se apartan del camino. Total, no acerqué al Señor, yo soy salvo. Ya soy salvo. Es la idea que se lleva. Amén, hermanos. Si salvo siempre salvo, porque San Pablo dice que luchó contra todo el pueblo, lo apedrearon, lo acusaron falsamente, le pegaron con vara, estuvo un naufragio, estuvo cuanta cosa, pero que los salvos siempre salvan. Y fíjense, ¿a qué voy con esto? Porque San Pablo, siendo este hombre tan grande,
usado por Dios. Dice, vamos a Filipenses para que vean lo que él dijo. Filipenses, vamos. Filipenses. Filipenses en su capítulo 3. Filipenses en su capítulo 3. Versículo 8. Ponga atención a las palabras de San Pablo, Filipenses 3:8. ¿Ya lo encontraron? Y ciertamente ahora estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Todo lo que dejó. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Escuche, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerlo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y 11, escúchenos, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Está escuchando la voz de San Pablo? ¿Qué está dando a entender San Pablo con estas palabras? Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Que él miraba su condición humana y decía, llegar a la resurrección, híjole, es muy difícil, muy complicado. Sigue diciendo el 12. Ahí dice el 12. Y en el 12 derrumba todo. No que lo haya, ¿qué dice? ¿Ve usted? Otra vez, ¿qué dice San Pablo? No que lo haya alcanzado. ¿Cómo ve usted? Pero el dogma del Salmo 100 dice que ya lo alcanzó todo. Ya lo alcanzó todo. Y San Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya. Fíjese, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro, hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. ¿Cómo ve? Prosigo por ver si logro. Sí, amén. San Pablo no creía en el dogma de salvo siempre salvo. San Pablo creía que tenía que trabajar, que tenía que buscar de Dios, tenía que ir a la iglesia, tenía que estar buscando al Señor. ¿Para qué? Decía, para que el Señor tenga misericordia y un día, tal vez, Dios sea salvo. Amén, hermanos. En el versículo 13, lea otra vez. El 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro así aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. ¿Cómo ven, hermanos? Este hombre San Pablo, siendo el gran siervo de Dios, decía, tengo que seguir luchando. Todos los días tengo que seguir luchando. Y una persona que ni bien se congrega en la iglesia 2 o 3 días, dice que es salvo. Esto es para congraciarse con el oyente, para venderle una mentira de salvación que no es así. ¿Es entendido? El Señor dice la palabra que nos da esa promesa, esa seguridad. Nos dice, serás salvo. Serás salvo. Gloria a Dios, amén. Amén. Y también serás salvo. Siempre y cuando ¿qué? Camines, luches, perseveres, sigas. Y el gran ejemplo que tenemos a San Pablo. Yo no pretendo ver cómo es que, yo digo, cómo es que esos ministros, esas personas, pues serán mejor que San Pablo, ¿no? Porque dicen, ya somos salvos. Y San Pablo dice, no que lo haya ya alcanzado, dice el apóstol, ni que ya sea perfecto, que lo haya acabado, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también ha sido por Jesús. Prosigo por ver si logro. Amén, hermanos. Entonces, ¿cómo estamos todos en el camino? ¿Cómo estamos en el camino todos aquí? Luchando, expuestos. Por ver si logro. O sea, tú sigues picando piedra, tú sigues. ¿Es difícil la salvación? Sí, es muy difícil, pero tú sigues picando piedra. ¿No es entendido? Así también lo hacía San Pablo. Él sabía que la salvación era muy difícil. Y dijo, pues yo sigo acá. Amén, hermanos. 13.
Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, ¿ya? Pero una cosa, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Por favor, lea el 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Sigan. Así que todos los que somos perfectos, estos mismos sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará a Dios. Así que todos de la iglesia, esto mismo que dicen, sintamos. ¿Saben qué es? Todos estamos en la misma situación. Todos. Es que no tiene sentido, por más que yo lo analice, me gusta analizar cuando hablo, cómo que salvo siempre salvo. Toman este versículo que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Ya en YouTube ahí tenemos el estudio de salvo solo por declarar, que también es lo que dicen ellos. Amén. Por eso yo les decía que en las campañas dicen: ¿cuántos aceptan al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Si lo crees, pasa adelante, ya pasa. Ya aceptaron al Señor, ya es salvo. Eso es imposible. Amén, hermanos. Alguien dirá, como siempre, lo del delincuente que estaba colgado en la cruz como el Señor Jesús. Pero siempre hemos dicho que son excepciones. Y el que le dio la redención, ¿quién fue? El mismo Señor. Hoy yo les decía que cuando una persona subiera un video y dice: ¿cómo hace el Señor la obra? Y un delincuente ahí lo mataron, pues no pudo escapar, lo mataron, y llega una señora y le dice: acepta al Señor Jesucristo como tu Salvador en tus últimos minutos. Sí acepta, dice por ahí. Qué bueno es el Señor. No funciona así la salvación, entiendan. ¿Está comprendiendo? Toda su vida delinquiendo, toda su vida apartado del Señor, y tuvo tiempo porque le hablaron ya en el último momento. Ahí sí no. Pues fíjense que al Señor gana y le gana una. Amén, hermanos. Ese delincuente estaba encarcelado, el que habla de las Escrituras. No podía poder seguir al Señor. Ya estaba arrepentido y quería una oportunidad, pero ya no tenía oportunidad. Tenía que morir. Y por eso en la cruz, ahí fue su última oportunidad de tener al Señor. ¿Me está comprendiendo? Debemos de pensar entonces que la salvación, en el último momento me arrepiento. Eso no sucede así. No solamente dices me arrepiento, no, sino que tiene que llevar desde el proceso, el camino, el caminar. Amén, hermanos. Por eso en las campañas, ¿cuántos se salvaron? Fueron como 80. No, parece que no. ¿Me está entendiendo? Pero no, eso no acredita la salvación. ¿Cuál acredita la salvación? Como dijo San Pablo, proseguir, perseverar. ¿Ante qué? Situaciones, enfermedades, desesperación, enfermedad, muerte, todas esas cosas tienen que pasar a la persona. Y hasta el último morir, ¿dónde? En el camino. Entonces San Pablo dijo: no pretendo haber alcanzado, prosigo por ver si logro. Amén, hermanos. Amén. Entonces, San Pablo, escuchen, San Pablo, ¿por qué dijo por ver si logro? Porque antes, como él pertenecía al judaísmo, él se jactaba de todas las cosas que tenía. Decía: yo soy hebreo de hebreos, yo soy de la tribu de Benjamín. ¿Está escuchando? Mis padres me han enseñado lo que es el judaísmo y siempre han dado bajo esa enseñanza. ¿Está escuchando? Sí, y decía: yo le sirvo al Señor. Por eso, cuando llega el evangelio y entiende que es salvo no por lo que él hace, lea el versículo 9. Lean el versículo 9 y dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. No, yo soy salvo porque soy de la tribu de Benjamín. Soy salvo porque soy judío. No. Todas tus victorias ahora no te las atribuyen a ti, sino que se las vas a atribuir aquí a Cristo.
Si fui sano, gracias a Dios. Si pasó este problema y resulté vencedor, gracias a Dios. Pero si también vino sobre nosotros algo mal, gracias a Dios. Ahora dice, ya no es mi justicia, sino que es lo que Dios obra en mí. Amén, hermanos. Entonces, yo creo que cuando nosotros abrimos nuestro corazón para la palabra del Señor, es tan claro lo que dice la Escritura, ¿no? ¿Cómo podemos alegar contra esta enseñanza que el siervo de Dios, San Pablo, nos está exponiendo? Pero vamos a seguir viendo, ¿me parece? Vámonos a lo que nos dice en Hebreos capítulo 1. Vamos a Hebreos en su capítulo 1. Sigo poniendo mucha atención. Hebreos en su capítulo 1. Perdón, es el 2. Hebreos 2. Ponga mucha atención. Es similar a lo que dice en 1 Corintios 9, que dijimos. Perdón, dice Hebreos 2:1. Amén. Ponga atención. Dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Amén. Sí, amén, amén. Entonces, el siervo de Dios, San Pablo, es lo que está diciendo. San Pablo nos habla y nos vuelve a repetir en Hebreos lo mismo que dijo en Corintios capítulo 10. Escuche el 2:1. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, un resbalón, una caída. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, que fue el siervo de Dios Moisés y Aarón, hablando de la ley, y toda transgresión o desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? Amén. ¿Estamos aquí, hermanos? Sigue leyendo el 4, hijo. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Ve usted todas estas señales. Si la ley que fue dada al pueblo de Israel y la desobediencia, el pueblo recibió, ¿qué dice? Su castigo, su corrección. ¿Cómo escaparemos nosotros de esa Pablo si descuidamos que esta salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? Amén. Si estamos en no, pero escuchen por favor. Ellos se sustentan y dicen: lo que pasa es que ahora estamos en la gracia. Y en la gracia es así. Gracias todo, no pasa nada. No, aquí San Pablo está diciendo: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una ¿qué? Salvación? Si descuidamos una salvación tan grande. Ahora, fíjense lo que dice Hebreos 12. Vamos a Hebreos 12. Hebreos 12, versículo 25. 12:25. A ver. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. ¿Qué versículo le dije? 25. Mirad que no desechen al que habla,
Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, a Moisés, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta, que dice, desde los cielos. ¿Está bien? No escaparon. Versículo 26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré, no solamente la tierra, sino también el cielo. Amén. Vuelvo a leer esos dos versículos juntos, por favor. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Amén. ¿Sí están acá, hermanos presentes? A ver, ¿tiene alguna pregunta aquí? Amén. ¿Sí estamos? Entonces, ¿la salvación se puede perder? Sí, por supuesto. Vamos a Hebreos 10, sigamos esa misma línea, Hebreos capítulo 10, versículo 28. ¿Estamos? El que quebranta la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Ve usted que no está hablando de un oyente, sino que está hablando de algo que ya fue bautizado. Por eso dice el versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, fue perdonado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. 31. Horrenda cosa es caer en mano del Dios vivo. ¿Ve usted? San Pablo nos advierte entonces que la salvación la podemos perder, debemos de cuidarla, porque dice sí, la ley de Moisés era muy estricta y corregía al que quebrantaba. Ahora que nos hablan desde los hijos, horrenda cosa es caer, que dice, en manos del Dios viviente. Amén, hermanos. Pero como digo, la enseñanza, el dogma de salvo siempre salvo, no pasa nada, Señor. Una vez que hemos aceptado al Señor Jesucristo, ya jamás nadie nos puede apartar de él. ¿Están escuchando? Porque leíamos ahorita lo que ellos dicen en San Juan 10:28. Nadie las puede, que dicen, arrebatar de mi mano. Ahí está. Nadie nos puede arrebatar porque Dios nos dio, ni nadie nos puede quitar esto, pero eso no tiene nada que ver con lo que es la salvación. Amén, hermano. Muy bien. Cuando nadie puede hacer nada con nosotros cuando estamos bajo su protección del Señor, pero cuando la persona misma decide apartarse del Señor, obvio que sí. Dice la Escritura que el siervo de Dios Salomón le dijo a un hombre que había insultado a David: perdóname, por favor. Perdóname todo el agravio que hice a tu padre. Y le dijo: sí, vive aquí en Jerusalén. Nadie te va a hacer daño, ni yo te voy a hacer daño. Pero el día que tú salgas de las puertas y te pasa algo, no ¿ves? Y ese hombre, después de no sé cuánto tiempo, dice la Escritura, sale, quería salir afuera, y ella lo juicio, lo mata. Tu sangre cae sobre ti. Mientras estemos en el camino, obvio el Señor nos respaldará. Pero cuando la persona, como leíamos ahí en Hebreo,
ya su corazón, su vida produce espinos, produce campos, cosas malas, dice la palabra. Y gustó de las cosas celestiales, pues algo, no, ya no, ha perdido su salvación. Lo que le espera es ser quemado, dice la palabra. Amén. Entonces, yo creo que usted entienda por qué entonces cuando le decía un trinitario o alguien que nada más se bautizó y de ahí se alejó de su iglesia y ya nunca volvió hasta que murió y le piden el culto fúnebre, el pastor dice: recíbelo, Señor, en tus santas moradas, porque tú dijiste que salvo, siempre salvo. Amén, hermanos. Entonces San Pablo nos habla claramente en Filipenses, nos dice: no pretendo haberlo alcanzado. Todos, dice, debemos de tener ese mismo pensamiento. No creerse ya salvos. No estamos en lo mismo estamos. Todos estamos luchando por ver si alcanzamos algún día. Por ver si el Señor, es que yo oro más, es no oro más. Pues no sé, el Señor no puede terminar nada. Es que yo hago más, pues entonces estamos hablando de nuestra propia justicia, como decía San Pablo. Yo soy de la tribu de Benjamín, yo soy mi papá esto, y yo tengo esto, y tengo, y dice la palabra, se llama actuar, tú sigue caminando. Porque la salvación es personal. Personal. Amén. ¿Alguna pregunta es acá? ¿Ninguna pregunta? Muy bien. Seguimos estudiando estos dos versículos. Vamos a Romanos, en el capítulo 2. Romanos 2, versículo 7. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer. Vida eterna a los que, ¿qué dice? Perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Vida eterna a los que perseveran. ¿Qué es perseverar? Ser constante, caminar. Bueno, no sé si va arrastrando, se va gateando, pero que se está perseverando. Ahí va. ¿Qué le va a dar al Señor? Vida eterna a los que perseveran en bien hacer. Busca gloria y honra e inmortalidad. Es lo que buscamos. Honra, gloria e inmortalidad. ¿Cómo lo vas a alcanzar? Perseverando. Ser constantes. Amén. Sigamos viendo. Vamos, por favor, que nos dice en 2 Timoteo 2. Lo que le dijo el Señor de Dios a su discípulo en 2 Timoteo, en su capítulo 2, versículo 3. ¿Lo encontraron? 2:3. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Ahora, para que aclare bien, el 6, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces, es tan ilógico, es tan torpe
Pensar que, escuchen, que el joven cuando se va a inscribir dice, yo quiero ser abogado. En ese momento, ese día cuando se va a inscribir, es abogado. O el que va a estudiar para doctor dice, yo quiero ser doctor, que el día que se va a inscribir, ese día ya es doctor. Es algo tan absurdo. De igual manera, la persona que dice, hoy me voy a ser salvo, no. Te falta caminar. ¿Cuándo seré salvo? ¿Hasta cuándo? Hasta que termines. ¿Cuándo vas a ser doctor? Hasta que termines. ¿Cuándo vas a ser licenciado? Hasta que termines. ¿Cuándo vas a ser ingeniero? Hasta que termines. El atleta no es coronado si no termina su carrera. ¿Cómo entonces? Es tan ilógico, es tonto. Si es que yo estoy en una carrera de 5 kilómetros, ¿cómo se llama? Severiano, tenga su corona, en primer lugar. No no tiene coherencia. Y ese dogma que se le vende a las personas y andan contentos en el mundo y si ya se usan, ¿por qué no van a iglesia? Porque se usaron. No pasa absolutamente nada. El día que mueren, viene el Señor que recoge. Ya se usaron. No. Entonces dice ahí el siervo de Dios en el 5, en el versículo 3, 2, 3 del segundo capítulo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Ahora, más claro, pues, versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades a sanciones a modo de malhechor, como la palabra de Dios no está presa. Nuestro Señor Jesucristo, para ser resucitado, para ser coronado, ¿qué tuvo que pasar? Tuvo que sufrir, tuvo que padecer. ¿Cuántas cosas? A ver, hermanos. Continuamos. Dijimos que vamos a leer versículos nada más. Es que miren, cuando la palabra es clara, ya ni siquiera necesita explicarse. Ya ni siquiera. ¿Cómo yo puedo contradecir a San Pablo cuando dice, no pretendo haberlo alcanzado? ¿Cómo puedo contradecirlo si yo soy quien dice salvo, siempre salvo? Y San Pablo dice, no, es que no aún soy salvo, pero es que eres salvo. No, aún no, sigo luchando. Es ir contra la criatura. Por eso, y es real. Muchos que se han ido, ya se salvo. Pues, pues. Imagínense, los que se van son salvos. Nosotros que somos dos. Imagínense. No, hermanos. Esto del Evangelio es como, yo siempre lo comparo así, tal vez muy rústicamente, como los que suben del camión y de repente se van bajando. Otro sube, otro se baja, otro sube. Para llegar al destino, ¿cuánto llega? Ya cuando voltea usted en el camino, nada más va uno o dos de los que venían del servicio. Así es el camino, ¿no? Todos contentos, vámonos. Y ahí por el camino, no, pues pasó esto, nosotros nos bajamos. Así. ¿Cuánto van a llegar? Como estudiábamos en 31, de los 600,000 que salieron de Egipto, ¿cuántos fueron salvos? Todos nada más. Imagínense, ¿verdad? Pero los del dogma salvos siempre salvos que dicen, salvos, ya son salvos todos.
Imagínense. Podemos entender la incoherencia, ¿verdad? Vamos a segunda de Timoteo. Ahí nos estamos, ¿verdad? 4. Y ahí San Pablo nos dice cómo él tuvo que participar, o sea, cómo tuvo que hacerle para lograr alcanzar la salvación. Segunda de Timoteo, capítulo 4, 6. Amén. Segunda de Timoteo 4, 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y dice el 8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su vida. ¿Qué es lo que hizo San Pablo para recibir la corona de justicia? Ser declarado ya justo, salvo, significa eso. Y miren, me gusta cómo San Pablo usa de estas palabras que pasan por alto. Fíjense el 8. Por lo demás está guardada la corona de justicia. Y escuchen, la cual me dará el Señor juez. Juez. El Señor, dice, se sentará como juez y dirá en ese entonces quién es salvo y quién no, como juez. Y cuando Él me entregue y diga que soy salvo, se acabó todo. Ay, nada. Amén. Sí, pero para llegar a eso, dice el 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He permanecido pues en el Evangelio. He peleado, ¿y qué más dice? He acabado la carrera. Imagínense. Y entre otras cosas, entre pelear y correr el camino del amor, ¿qué dice? He permanecido firme en el Evangelio. Todas esas cosas. Y hasta entonces, después, el juez lo declarará justo, o sea, para salvación. Hasta entonces seremos ¿qué? Salvos. Amén, hermanos. ¿Tienen alguna pregunta? Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Dos, 9, escribe a la iglesia de Esmirna y escucha lo que dice. Yo conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Sé fiel, ¿qué dice? Hasta la muerte y te daré la corona de vida, vida eterna. Sé fiel hasta cuándo? Hasta la muerte. Y fiel es perseverar, luchar, correr la carrera, mantenerse en la fe. Y eso es lo que dice, ser fiel hasta cuándo? Hasta el último aliento. Entonces te daré la corona de vida. Hebreos capítulo 3. Versículo 12, ponga atención. Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo
de incredulidad para apartarse, ¿qué dice? El Dios vivo. Para apartarse del Dios vivo. Antes exhortándonos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ahora el 14, ponga atención. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Porque somos hechos participantes de Cristo, o sea, somos coherederos, recibiremos bendición, la vida eterna, Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza, lo que declaramos del desafío del Señor del principio. Si lo retenemos hasta el fin, ¿qué dice? Entonces somos partícipes de Cristo Jesús. Amén, hermanos. ¿No hay preguntas? Amén. Vamos a Apocalipsis. Versículo 20, 11. Apocalipsis 20, 11. Vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual vieron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vio a los muertos grandes y pequeños que tienen de Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, que dicen, según sus obras. Si ya somos salvos, entonces, ¿para qué las obras? Si ya somos salvos, ¿para qué la revisión de los libros? Si me sacan por el que no tiene entonces nada de eso sentido. Entonces el dogma de salvo siempre salvo quiere pasar por alto todo esto que el Señor determinó que se tiene que revisar. Y fueron abiertos los libros y fueron, ¿qué dicen? Juzgados según sus obras. No, pero salvo siempre salvo. ¿Cómo va a ser juzgados? Vamos a Mateo 25, ya vamos a acabar. Vamos a Mateo 25, vamos todos. Mateo capítulo 25, versículo 21. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas de su derecha y los cabritos de su izquierda. Entonces el rey dirá de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y me dicen a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Él respondiendo, el rey dirá: de cierto os digo que en cuanto hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí los hicisteis. Amén. Todo eso tiene que ver con cuál, con la lucha, con la carrera del cristiano, las obras, trabajar en el camino. Pero el salvo siempre salvo pasa por algo todo eso que el Señor te cuesta. O sea, en pocas palabras y en resumen, el salvo siempre salvo se bautizó, y una vez que se bautizó y dijo: acepto a Cristo, o ni se haya bautizado, haya dicho nomás acepto a Cristo, lo único que resta de su vida es que llegue, se siente y diga: espero por el Cristo y me dé la salvación. Ya no tengo que hacer absolutamente nada.
Pero la palabra nos enseña que se tiene que perseverar, luchar, correr, hacer obra en el camino del Señor. Ahora, fíjense lo que dice en el versículo 46. E irán estos al castigo eterno y los justos, ¿qué dicen? Al cielo. ¿Hasta cuánto entonces se dará la vida eterna, la salvación? Hasta el día del juicio. Hasta el día del juicio. Todos estamos en la misma condición, todos hermanos. Todos. ¿Quién ha trabajado más? ¿Quién sabe? No lo sé, ni me interesa. Pero lo que nos enseña Pablo es que nosotros debemos de todavía explicar bien. Solamente digo que si comparo mi situación a la de San Pablo, me da vergüenza. Todo lo que hizo San Pablo, todo lo que luchó, lo que lloró, lo que le maltrataron, todo lo que hicieron, para que yo salga con 10 centavos y diga quiero la salvación y la merezco. Qué miserable sería. ¿No lo creen ustedes? Sí, amén. La verdad, hermano, me da vergüenza, de verdad. Si ese hombre dice, no pretende la salvación, uno le contó descarado, quiero la salvación. Quiero la salvación y exijo la salvación. Mirá, Señor, mira, Pedro está vivo, este hombre, esta mujer. No, hermanos, si algo merecemos nosotros es el infierno. Es su misericordia. Amén. Algún día nos va a dar la salvación. Sí, amén. No es que viví tanto y hice tanto. Ya como que de verdad. No hemos hecho nada. Nada. El día, miren, el día que lo estén persiguiendo por la palabra, no tenga hablando de mí, lo apedré. El día que le dice rechazada por la palabra. Y es, entonces sí. Pero mientras, ¿de qué nos vamos a ver? Es que yo puse una cacerola y quieren la salvación con la cacerola. Dirá el Señor, su cacerola, pero es más grande una vaporera. Que se la lleve ahora. Ya, el pagué que sí. Exigiendo por cosas tan. Disculpe, pero digo, ante la salvación, no ante mí, ante la salvación. No hemos hecho nada. Yo arreglé la ley, tú arreglaste y qué, y eso es para la salvación. ¿Usted qué nos va a regresar? La verdad, hermanos, no. Eso es de constancia, perseverancia del Señor. No sé. Bueno, si ya hermanos, pues retengo, pues. Retengo nada. No, hermanos. Entonces, la salvación se pierde, por supuesto. Los textos que leímos, ¿cuántos fueron los que necesitamos? 9 o 10, ¿no? Pero entre ellos, sus contextos, no todo lo demás en desarrollo. Hermanos, la salvación se pierde. Debemos nosotros de cuidarnos. El que cree está firme, ¿qué dice? Pero piense. Debemos luchar todos los días, no todos los días. Un día, si el Señor nos da la salvación, amén. Pero entonces dirán, pero entonces no estoy seguro. No, fíjate, la salvación está segura siempre y cuando luches la buena batalla, corras la carrera y retengas hasta el fin. Ahí está el tú. No hay duda, San Pablo lo dejó. Pero si en estas tres cosas no perseveramos, es lógico. ¿Dónde está la salvación? Amén, hermanos. Muy bien, vamos a dar un cuerpo.